לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים. Hola oyentes de Radio Sefarad, un gusto volver a encontrarse con Alejandro Rubinstein para seguir hablando como cada 2 semanas de El Buen Nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, en esta ocasión ya estamos confinados todos en tu país y en el mío, y seguramente en la mayoría de los países que nos están oyendo, pero eso no es ningún impedimento para seguir hablando de nombres muy significativos dentro del mundo judío, como en el de este caso, un profeta, pero el profeta casi, ¿no? Efectivamente, ¿qué personaje de hoy? Elías o Eliau, como se le expresa en hebreo. Él mismo hace su presencia en el siglo IX antes de la era común, como se asienta en el libro de Reyes 1, en el capítulo 17, versículo 1, y que goza del cognomen o nombre asociado de el Tesbita. Nació en la región de Gilad y goza de la particular circunstancia de ser una de las 2 únicas personas del texto bíblico que no muriesen, sino, en cambio, fueran llevados por Dios en circunstancias poco comunes. A sazón, el otro personaje fue Hanoch, quien se relata su vida en Bereshit o libro de Génesis, y específicamente su salida de este mundo en el capítulo 5, versículo 24. Pues bien, Eliau fue profeta durante el reino de Israel en manos de Ahab. Realizó sus primeros milagros en el pueblo de Zarfat, cercano a Sidón, hoy Líbano, en la casa de una viuda pobre. Allí convirtió un puñado de comida y una pequeña porción de aceite en una provisión ilimitada, amén de traer a la vida al hijo fallecido de aquella viuda. En esa época, Jezebel, o Isabel, como se dice en español, la esposa de Ahab, introdujo el culto a la deidad Baal, tan común en dichas tierras. Esto fue ampliamente opuesto por Eliau. El rey Ahab siguió a su esposa y construyó un templo a dicho dios pagano de origen fenicio en la capital de su reino, en Samaria, o en hebreo, Shomrón. Eliau advirtió al rey que Dios habría de contener las lluvias en muestra del castigo, y nuestro profeta, en señal clara de protesta, abandonó el reinado. 3 años de sequía fueron prueba de dicho de Eliau y de Ahab. Desesperado él, viajó en busca de pasturas para su ganado, mientras que Obadía, el gobernador del palacio real de este malvado rey, hacía lo propio, pero en otra dirección. En su trayecto, Obadía se encontró con Eliau, quien había retornado a Israel, y el gobernador cumplió con la petición del profeta de anunciar al rey tal hecho. Ante ello, Ahab fue al encuentro con Eliau y le reprendió por ser un revoltoso. Elías, que no se distinguía por su paciente carácter, le dijo al rey que deseaba un encuentro con los 400 sacerdotes del dios falso que se habían apoderado de la fe del reino para probar la falsedad de su culto. El encuentro se dio. Los sacerdotes fracasaron en probar precisamente ellos su culto, y Elías pidió a Dios una prueba que consistió en una llamarada que consumió al altar y al sacrificio que habían dispuesto los sacerdotes de dicha falsedad. Acto seguido, los sacerdotes fueron detenidos y aniquilados. La sequía había concluido. Ahab regresó a la capital de su reino con Eliau por delante, en reconocimiento a la certeza de su profecía. Sin embargo, al contarle a Ahab a Jezebel de la muerte de los sacerdotes, ella enfureció, mandando un mensaje que sería ahora Elías el muerto en represalia por su acción. Ante la amenaza,
nuestro profeta de hoy, huyó en dirección al sur, en donde se encontró con Elisha, el hijo de Shafat, quien araba el campo con un buey. Este encuentro fue fundamental, ya que cuando Eliahu puso su capa sobre Elisha en símbolo de haberlo elegido como su discípulo, fue que mató a 2 bueyes, alimentó a toda su gente y emprendió su nuevo designio siguiendo a Elías. Muchos son los eventos que sucedieron después. Será para la ocasión en que hablemos sobre Jezebel, en que habremos de ampliarlos. Al término de lo que deberían ser los últimos días de Eliahu, fue en compañía de su discípulo hacia el río Jordán. Dividió sus aguas, arrojando su manto, y lo cruzó en tierras secas. Elías preguntó a su discípulo Elisha, ¿qué puedo hacer ahora por ti antes de ser llevado? Elisha respondió, deseo recibir una doble porción de tu espíritu. Es durante esta charla en que un carruaje jalado por caballos de fuego apareció y se llevó a Eliahu en un torbellino hacia los cielos. Aunque el nombre de Elías no fue usual por muchas centurias, es en el libro de Ezra, en el capítulo 10, versículo 21, en que nos encontramos a otro Eliahu, ya ahora en el siglo V antes de la era común, quien fuese un sacerdote descendiente de Harim y quien se divorciase de su esposa extranjera durante la era del propio Ezra. Este nombre tiene por significado el que mi Dios es Dios, muy apropiado al devenir de quien dedicó su vida a ello. Con el paso de las generaciones se le ha atribuido el que se le asocia a los milagros sucedidos a quien se encuentra en una situación difícil y que llega a anunciar la solución a los pesares. De ahí que, según la tradición, él traiga la noticia de la llegada del Mesías antes del día del juicio final. Este apelativo goza de la gematria o valor numérico de 52, 2 veces el valor gemátrico del nombre divino, ya que se escribe con Aleph, que vale 1, Lamed 30, Yod 10, Hei 5 y finalmente Vav 6. Así, este nombre perteneciente a la categoría teofórica, o que contiene el nombre de Dios, tiene la particular circunstancia de formarse con 2 veces el nombre de Dios. Esto es Elí y Yahú. Esto en hebreo ya claramente queda la conformación de los 2 nombres perfectamente uno unido al otro. Y por lo tanto viene a confirmar de manera permanente que nada en el judaísmo es accidental. Pues bien, cabalísticamente encontramos que la Aleph se conecta con el aire, al igual que la Lamed, la Yod con la tierra, tanto como la Vav, y la Hei con el fuego. Otra vez podemos decir que un profeta evidentemente espiritual deja la tierra para irse al dominio del aire en un vehículo de fuego. Su elemento dominante es la tierra, la misma en donde aparece de vez en vez, de manera preponderante en las circuncisiones y en las noches de Pesaj o Pascua judía, a constatar que el pueblo de Israel cumple las normas que permitirán la pronta llegada del Mesías. Muchos son los vocablos y frases que gozan el mismo valor de 52 en hebreo que se ajustan a nuestro personaje de hoy. Veamos. Beohavei Hashem. Esto es, con los que aman a Dios. Ba'adamá, en la tierra, como ya lo hemos relatado. Abba Aojajá, el padre de las pruebas, y él siempre dio pruebas precisamente de lo que era la fe hacia Dios. Que Goy Ejat, como un solo pueblo, que esa fue siempre su pretensión. Que Botja, en tu honor. Yehudí Tov, un judío bueno. Abamá, el altar, mismo altar que él solicitó a Dios que quemara. Y también
Kihu ba Bestrat Hashem, y que él vendrá con la ayuda de Dios. Varias grafías del nombre de Elías se pueden comentar, como en latín, alemán, francés, checo, polaco, bielorruso, ucraniano y ruso. Sus variantes y derivaciones son Elías, todos estos con Y, Elie, Elie, Elige, Elías con Y, nuevamente lo aclaro, Eliash, Eliet, Elión, Ele, El, Elec, Elke, Elchik, Elinke, Elis, Elish, Eliashke, Ilie, Iliuk, Iliushke, Iliushke, los cuatro últimos notoriamente rusos. El onomasticón de Eusebio de Cesarea en la Palestina de la antigüedad del siglo IV antes de la era común no registra el nombre de Elías entre las fórmulas usuales de la época. Sin embargo, hay constancia de una lápida con la inscripción de Eliau de Yocnán, precisamente en el monte Grizim, hoy conocido como el monte de la bendición o Ar Barajá, en Samaria, correspondiente al siglo II antes de la era común. El uso de este nombre ha quedado acendrado entre las poblaciones puritanas de Nueva Inglaterra y del Reino Unido en el siglo XVIII y se tornó en un apelativo bastante común entre los musulmanes de color entre los años 1960 y 1970, principalmente en Norteamérica. Ya sea en la fórmula afectiva Elí o en su expresión completa de Eliau, debo citar a Elí ben Yosef Abillo de Monzón, quien también fuera conocido como Maestro Manuel, un filósofo y traductor de escritos filosóficos de la segunda mitad del siglo XV, así como a Eliau ben Moshe ben Nisim HaKohen, autor de la obra Megilat HaOfer, en el siglo XIII. En este caso, ambos son destacados judíos de la Sefarad de la Edad Media. Los premios Nobel, el búlgaro Elias Canetti y el originalmente húngaro Elie Wiesel, el matemático belga Elias Menachem Stein y el gran actor norteamericano Elie Herschel Wallach son apenas un ramillete de la grandeza que está detrás de su nombre común, Eliau. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece que es un nombre que seguramente conocerán todos los oyentes y apostaría porque todos los oyentes conocen a alguien también que lleva ese nombre. Así que, pues, con esta popularidad de este personaje que nos has presentado, de su nombre, pues nos despedimos y te agradecemos como siempre y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas. Hasta pronto y salud a todos.